בסייעתא דשמיא, שיעור de la parasha כי תצא למלחמה. אל אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך בשבתה שביו. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ¿qué enemigos? El mayor enemigo del hombre es la mala inclinación. El Yetzer Hara. La mala inclinación constantemente busca que el hombre peque, y no solo que el hombre peque, sino que haga esos pecados que lo van a destruir por la eternidad. Como hemos estudiado en varias ocasiones, el Zohar HaKadosh nos enseña que el rey Salomón escribe Mishlei: cuando las vías del Creador, cuando las vías del hombre le agradan al Creador, incluso sus enemigos hacen las paces con él. ¿Qué enemigo estamos hablando allí? La mala inclinación, el Yetzer Hara, que constantemente te empuja a todo lo opuesto a la Torah, a la inmoralidad. Que hay una historia que aparece en la Gemara Masechet de Sanedrín de Titus HaRasha, cuando destruyó Hashem Elahem el segundo templo. Llevó una mujer de la noche, una mujer inmodesta, y la puso en un Sefer Torah, encima de un Sefer Torah, y tuvo relaciones con ella Hashem Elahem. Y todo eso obviamente el Creador lo permitió, y a eso quedó inmortalizado en la Gemara. Luego el Creador se vengó de él, haciendo que un mosquito entre desde su nariz hasta su cabeza, y poco a poco se vaya comiendo su cerebro, hasta tal punto que cuando sacaron a ese mosquito del cerebro de Titus HaRasha, tenía el tamaño de una ave pequeña. Pero el punto que quiero mencionar de esta historia de la Gemara es qué pasa cuando el hombre estudia Torah y Haz Shalom se va al camino correcto y se confunde con la mala inclinación y tiene relaciones con una mujer así. Hay 36 prohibiciones que la Torah proscribe el castigo de Karet, que es un corte hacia el alma. Uno de ellos es un hombre que cohabita con una mujer menstruante, o no en sí una mujer menstruante, sino una mujer que no se purificó de la menstruación, sin entrar en los detalles halágicos. Eso le genera un corte hacia el alma. Un judío que tiene relaciones con una mujer no judía, tenemos una tradición que eso genera un corte hacia el alma de los profetas, de los Nevi'im. Y como nuestra alma en sí es como un Sefer Torah, nuestro cuerpo en sí es como un Sefer Torah, cuando tenemos relaciones prohibidas a su Shalom es como si hiciésemos eso. Agarramos la Torah que nosotros estudiamos, la Torah que somos nosotros, y ponemos a su Shalom una mujer de la noche ahí. Rav Haim Volozhin. ¿Y dónde era eso? ¿Dónde pasó eso? En el Kodesh HaKodeshim, en el lugar más santo de los santos. Rav Haim Volozhin, en su libro Nefesh HaHaim, si no me equivoco, nos enseña que incluso si una persona tiene pensamientos así de promiscuidad, Hashem Elahem es como si hiciese eso también. Porque el mayor obstáculo que tiene el ser humano que lo impide que se conecte perfectamente con el Creador, hombre y mujer, es el deseo constante de tener relaciones prohibidas. Ese deseo es lo que más daña la espiritualidad, más daña la conexión con la Torah, porque es prácticamente como la presencia divina. Cada vez que se escribe un Sefer Torah, la presencia divina se posa sobre ese Sefer Torah en pergamino. Prácticamente es como que agarremos nuestra alma y hagamos cosas enfrente de la presencia divina que cubre toda la tierra, como está escrito en Tehilim: Melojo Laaretz Kevodó, el Creador llena toda la tierra con su gloria. Y Hashem Elahem, la mala inclinación, constantemente nos ataca en ese sentido, con una guerra muy difícil de ganar, pero que es posible si estudiamos Torah,
que es la bondad del Creador que nos da la medicina en contra del mal. Como está escrito en la Gemara Masechet Yomá, página 72a, la Torah es una droga de la vida, es una medicina que cura esa enfermedad que te empuja constantemente a tener relaciones prohibidas que no siguen las leyes y las regulaciones de la Torah. Que todo empieza con un instinto animal. El Shulchan Aruch, Simán Aleph, Simán 157a, Seif Aleph, si no me equivoco, Ramá en ese lugar dice que el hombre está obligado a dar todo su dinero y no pasar y no incumplir ni una sola mitzvah de la Torah. Todo este mes de Elul, que todo este shiur sea también para la Elul llama de Rabenu Yosef Haim de Bagdad. Alaba Shalom Seutu y Alenu. Todo este mes de Elul es el mes característico de la Teshuvah. El Creador nos enseña y nos empuja al arrepentimiento, a volver a Él. Shubo elai ve shubo alejem. Vuelve a mí y yo voy a volver a ti. ¿Vuelve a qué? ¿Por qué siempre vemos esta palabra? La shub quiere decir volver a qué? Volver a la raíz de nuestra alma. Volver a la conexión con la presencia divina. No sé si ya he dicho este hidush en el canal que Akadosh Baruj Hu me regaló, que el deporte tiene mucho que ver con una enseñanza, que es de que el hombre tiene una simiente en un lugar redondo y tiene que colocar esa simiente en un lugar específico. Y si mete esa simiente en ese lugar específico, es como si metiese un gol. Y por lo tanto merece un premio bien grande. Ahora, existen energías negativas que buscan quitarle esa simiente. Y existen energías positivas que buscan que el hombre meta el gol. Todo eso lo podemos ver en el deporte, que es como una parábola. Todos los deportes tienen ese mismo concepto. Basquetbol, béisbol, balonmano, fútbol. Todos tienen ese mismo concepto de que un hombre tiene que agarrar un balón que en el rugby parece una semilla y tiene que meterlo en un lugar y el aro del rugby se asemeja al útero. Y por eso vemos que la gente se vuelve loca por eso y ve algo divino en eso, se apega a eso, mata por eso, vive por eso. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del hombre y de su sexualidad. Que la utilice correctamente en el momento correcto y la ponga en el lugar correcto y no la falle, no la tire hacia afuera. Que en el momento que la tira hacia afuera pierde simiente en vano, eso le genera un daño espiritual muy muy grande. Una vergüenza muy muy grande. Igual que el hombre que falla el gol, le genera una vergüenza bien grande. Igual el hombre que pierde su simiente en el otro mundo tiene una vergüenza que no se puede ni siquiera explicar. Entonces esta parashá Kitetse nos dice que si un hombre va a la guerra, el Creador te dice, si vas a la guerra, si tú te pones la mano fuerte y no te rindes en contra de tus deseos, el Creador te va a hacer ganar. En este mundo y en el otro. Porque una persona que hace Kos Shel Berajá, dice la Gemara Masechet Berajot, esa persona dice que va a heredar el mundo físico y el mundo venidero. Va a heredar los dos mundos. Y esa es la bendición que el Creador le dio a Jacob vino alaba Shalom. Y eso únicamente se hace cuando la persona se dispone a vencer la mala inclinación. Un ángel le dijo al profeta Daniel que desde que el momento que él se dispuso a escuchar la verdad y a practicar todo lo que él estudiaba, todas sus oraciones fueron escuchadas. Y el Creador es misericordioso y Él no abandona a las personas que caminan con integridad. Únicamente el Creador hace a veces pruebas a la persona. Como está escrito, Leman Anotha, para afligirte, Leman Nasotha, para probarte, Leativ Leha Behariteja, para hacerte un bien en tu fin. Y si el hombre se dispone a ir a la guerra contra la mala inclinación, seguramente que va a ganar. La mala inclinación es más fuerte que el hierro. Es más fuerte que el ser humano, es un ángel. ¿Cómo el hombre va a vencer a un ángel?
Pero la Torah y el Creador es más fuerte que la mala inclinación. Y el Creador está observando cada detalle, cada cosa que uno hace para darte premio, incluso si uno dice Baruch Hashem, si uno dice Besrat Hashem, si uno dice Besiate Shmaya, uno está hablando y haciendo alusión al Creador, que sin el Creador no somos nada. Incluso por esas palabras uno recibe un premio diferente. De la misma forma, Hasbe Shalom, un criminal que mata, que roba, que asesina, que viola, va a ser castigado por cada pecado y pecado que hizo. No hiciste netil antes de comer pan, vas a ser castigado por eso. No comiste kosher, vas a ser castigado por eso. No como aquí que si tienes muchos crímenes te castigan nada más por el peor. No. Cada uno en el otro mundo hay bastante tiempo, que el tiempo no existe, es relativo. Entonces dice la Torah, el Creador te va a entregar a tus enemigos en tu mano. ¿Cuál es tu enemigo? El Creador. Quiere decir, te va a hacer vencer contra la mala inclinación. Pero ¿qué pasa? La Torah aquí hace Rashi y todos los comentaristas de la Torah derramaron mucha tinta sobre esta parashá porque parece algo bien extraño. Uno de los peores pecados que puede hacer un yehudí es meterse con una mujer no judía. Está escrito en la Gemara que se apega a él esa mujer como si fuese un perro. Nunca se le despega en el otro mundo. Imagínate que estás caminando, cada vez que sales de tu casa hay un perro que te está esperando y te acompaña al trabajo, te acompaña al Metromall, a donde tú vayas, que es un mall aquí de Panamá. A donde tú vayas, te acompaña ese perro. Imagínate la vergüenza, estás con tu esposa, estás con tu familia y está el perro acompañándote en todos lados que tú vayas. Bueno, eso es lo que le pasa a una persona que tiene relaciones, un yehudí que tiene relaciones con una mujer no judía. Se convierte por las buenas razones, no se puede convertir una mujer para casarse con un yehudí, esa conversión es inválida. Si una mujer o un hombre se quiere convertir al judaísmo, tiene que convertirse con la intención de hacer la voluntad del Creador únicamente. No porque se quiere casar con otro yehudí, esa conversión es cuestionable. O si se convierte pero no acepta un solo precepto de la Torah, esa conversión es cuestionable. Y así, es uno de los peores pecados que hace que el alma de ese yehudí sea cortada. Es tan grave ese pecado que los hijos que tiene con esa mujer, si llega a tener hijos, no son considerados sus hijos. No son considerados sus hijos. Y más aún, si tiene hijos y esos hijos deciden convertirse, se puede casar con ellos, según la ley de la Torah. ¿Cómo puede ser un hombre se va a casar con su hija biológica? Pero el Creador dice, esa no es tu hija. Esa es la hija de esa mujer, pero esa no es tu hija. Porque no pueden ir igual. Esta alma viene de un lugar y esta alma viene de otro lugar. Por eso dice la Gemara, un hijo de una mujer goya, de una no judía, gentil, es su hijo, pero no del yehudí. ¿Qué podemos hacer? Esas son las leyes de la Torah. Pero los Hamim prohibieron eso porque se ve muy feo que un hombre se case con su propia hija, porque en el momento que alguien se convierte es considerado que volvió a nacer. Por eso no existe medio judío. Si la madre no es judía, no es judío. Es un goy. Y tiene que seguir las 7 leyes de Noé. Y puede obviamente convertirse si así lo desea. Pero cuando muere ese yehudí, viene en reencarnación al mundo como un perro. Que es el mismo castigo también que tienen las personas que cometieron pecados de homosexualidad. Vienen en reencarnación de un perro. Y qué casualidad que justo cuando empieza a incrementar todos esos movimientos de homosexualidad, los perros en el planeta Tierra empiezan a incrementar y prácticamente no hay casa que no tenga un perro. Y muchos de ellos es bien probable que sean personas que hicieron uno de esos dos pecados que vienen ahora, Hashem y Lahem. Es más, Rabbi Nissim Yagen una vez fue a una shiva, que es un velorio que se realiza en el ritual judío. Por 7 días se vela al muerto. Y no se estudia Torah y se hacen muchas leyes. Y él fue, en lo que se dirigió allí, los familiares le contaron que había un perro que entró a la casa, un perro bien grande, entró a la casa, se sentó en el mismo lugar que el fallecido, que era un joven, y fue al cuarto del fallecido. Y ellos le preguntaron si era el fallecido, si era él. Y él empezó a ladrar y a mover la cola como diciendo que sí era. Y Rabbi Nissim Yagen hizo una oración con él.
hicieron una oración, que es el Kadish, y el perro salió y se fue y más nunca apareció. Otra historia de un grupo de personas que están estudiando en una yeshiva, y viene un perro y se queda en la yeshiva, se para en la yeshiva constantemente. Y vinieron las personas de yeshiva y, sabiendo esta enseñanza del Aria Kadosh en Shahara Gilgulim, aparece, intuyeron que era un ser humano encarnado en un perro y rezaron por él. Y el perro dio 3 pasos a la calle, pasó un carro y lo mató automáticamente. Quiere decir, completó su reparación y ya podía reencarnar en otro animal o en un ser humano. También por eso vemos que hay personas que literalmente se comportan como animales, especialmente las personas que son de bajos recursos se comportan como animales, bien agresivos, literalmente con mucha arrogancia, porque es bien probable que acaban de venir de ser perros a ser hombres. Pero aquí la Torá, a pesar de todo ese pecado que vemos la gravedad de él, te da una opción de hacerlo de una forma kosher. Todos los pecados de la Torá, entre comillas, hay una alternativa kosher que te permite hacer ese pecado de una forma permisible. Por ejemplo, hay personas que tienen una fuerte inclinación al asesinato. Las personas que nacieron en el Mazal Ma'adim, en el signo de Marte, tienen inclinación de ser asesinos, pero ellos pueden ser shohet, pueden ser personas que degollan animales, y cada vez que hacen la shejitá es una mitzvah de la Torah, y encima están haciendo que otras personas consuman alimento kosher, y así de esa forma hacen su reparación. Y así hay personas que tienen una fuerte inclinación, Hashem Shalom, al adulterio. ¿Y cuál es la solución para esa persona? Que se case con una mujer divorciada. Y así tiene el deseo cumplido, entre comillas, de que tuvo con una mujer que tuvo casada, que ya tuvo hombre. Y así cada pecado y pecado tiene una alternativa kosher, exceptuando el homosexualismo. ¿Por qué? Porque es un pecado tan grande y es tan terrible que no hay alternativa. La única forma de reparar eso es sufrir toda su vida por ese deseo negativo. Entonces, si hay personas que nacen así, entre comillas, quiere decir que en su vida anterior se hicieron así. Pero también, si una persona tiene inclinación de una mujer no judía fuerte, puede convertirla al judaísmo o puede casarse con una conversa, y así tiene el placer de una forma kosher, de una forma permisible. Pero aquí la Torah te dice, si él ve en la guerra, él le corta el cabello, le hace crecer las uñas y tiene relaciones con ella, se casa con ella. Hay opiniones que dicen con conversión, hay otras opiniones que dicen sin conversión. De todas formas se ve bien extraño, como si Hashem Shalom, la Torah, estuviese rindiéndose contra la inclinación. Porque en un momento que el hombre está en una guerra, su mala inclinación puede que ya no tenga el hombre la capacidad de vencer. Entonces la Torah no va a ponerte a pelear con alguien que tú no puedes vencer, y no te va a poner una prohibición que tú no puedes cumplir. Entonces también la Torah le dice que tiene que llorar bastante, y de esa forma hace todo eso para ser la mujer más fea, entre comillas. Vemos que una de las fuentes de la belleza de la mujer son las uñas, que no sean muy largas, y el pelo que sea largo, que no llore, etc. Pero el punto aquí, bien importante, es que cuando un hombre está haciendo mucha actividad física, como en una guerra, que no existe momento o situación en la vida de un ser humano que haga más actividad física como en una guerra, porque constantemente tiene que llevar una espada, un arco, está corriendo de un lado hacia otro, saltando, subiendo montañas, luchando constantemente, todo su cuerpo está en actividad. Eso activa fuertemente Hashem Shalom, la mala inclinación del hombre. Por eso vemos que es un patrón que todos los deportistas están de alguna forma u otra afectados por el virus de la promiscuidad. Todos los deportistas, la gran mayoría de ellos. Bien raro se encuentra un deportista que es un hombre de casa, y aquí y allá se encuentra que cometen errores en este sentido. Porque el deporte, mientras uno está constantemente moviéndose, eso le aumenta la mala inclinación a la persona, y eso hace que sea
su parte animalística disparada. Porque el hombre está hecho de 5 niveles. El más bajo es el nefesh, la parte animalística del hombre, que es la que entra en acción en el momento que el hombre se mueve, etc. Y esa energía también se encarga de la hambre. Por eso cuando alguien hace mucho deporte luego le da mucha hambre. Pero eso también se encarga de las relaciones. Ahora, todo lo que es más elevado tiene la particularidad que es capaz de caer lo más bajo. Y la comida y las relaciones íntimas, eso es lo que puede purificar al ser humano y lo que va a determinar si un ser humano es kadosh o no es kadosh, si un ser humano es santo o no es santo. Cómo tiene relaciones, si tiene relaciones con santidad, con mikve, con todas las reglas de la Torah, con buena intención en su mente, con pensamientos correctos. Va a salir un tzadik, un hombre justo. ¿Cómo come? Si come con precaución. ¿Con qué intención él come? Si uno come con las reglas de la Torah, quiere decir, uno dice, como con la intención de tener energía para servir a Kadosh Baruj Hu, o como para estar feliz y no caer en depresión y no sufrir por la falta de hambre. De esa forma voy a poder servir al Creador y voy a poder estudiar Torah a raíz de esa comida. Es una mitzvah de la Torah cada vez que uno come. Igual si uno tiene relaciones íntimas. Hay hasta ciertas oraciones y ciertas cosas que se hacen. Por ejemplo, Ben Ish Hay Kadosh, que hoy es su Ilulán, que se recomienda encender una vela y estudiar sus libros. El Ben Ish Hay, Rabbeinu Yosef Haim de Bagdad, dice que es bueno antes de cada comida decir el Salmo 23. Mishnah Berurah, Hafez Haim nos enseña en su libro Mishnah Berurah que él era makpit, él cumplía muy bien con esa mitzvah de antes de cada comida hacer o inyectarle una espiritualidad leyendo el Salmo 23, que si no me equivoco tiene tiene 57 versos, si no me equivoco, algo así, o 57 palabras, que es la que más tiene la palabra zan, nutrir. Y zan, nutrir, eso tiene una enseñanza bien grande cabalística. ¿Qué vamos a decir enseñanza cabalística? Toda la Torah, todos los preceptos de la Torah, y todas las restricciones también, tienen un fin. ¿Cuál es ese fin? Leshem Yehud Kucha Berihu Ushinte. En aras de la unificación de Akadosh Baruj Hu y la Shejina, la presencia de Dios, la presencia divina, que podemos decir que son lo mismo, pero en realidad vamos a ver el concepto aquí. En el árbol de la vida tenemos 7 sefirot que corresponden con el mundo que se llama Zeirampim. Es el Geburat Tiferet Netzach Hod Yesod, hasta ahí. Y Malhut, luego, que es la Shejina. Uno es masculino, como se dice masculino en hebreo, Sahara, y otro femenino, que es Nekeva, y juntos forman la palabra Zan, nutrir. Y cuando se unen esos dos mundos, se genera la bendición, se genera todas las bendiciones posibles, bajan a la tierra. Porque todo el mal en la raíz es por la separación entre la Shejina y Akadosh Baruj Hu. Es como, un ejemplo, como siempre y cuando el hombre y la mujer tengan una unidad entre ellos, haya paz entre ellos y no haya un divorcio, el niño tiene muchas más probabilidades de salir con mucha bendición, con mayor seguridad, con mayor estabilidad, mayor confianza en él mismo, y tiene menos probabilidades de ser un criminal, sale con mejor calidad. En el momento que se separa el padre y la madre, que es lo que estamos viendo en esta generación, ¿cuántos padres no están separados, no están separados? Se genera una ruptura de un matrimonio. A consecuencia de eso es bien probable que ese niño tenga problemas bien grandes psicológicos que le van a afectar durante toda su vida, y es bien probable que termine haciendo actos criminales. ¿Por qué? Por esa separación que genera un daño en la psicología del niño. Es bien probable que piense que es su culpa y que tenga mucha presión psicológicamente hablando.
Bueno, así como es físicamente, y por eso es tan importante la paz en el hogar que dice la Gemara en Masejet Peah, en la Mishnah en Peah 1.1 y en Shabbat 127a, que si una persona hace la paz entre un esposo y una esposa, esos son unos preceptos que te dejan ver el premio en este mundo, pero su mayor premio está destinado al otro. Porque encima de eso la Parashá Naso te da el permiso de borrar el nombre de Dios para que exista paz en el hogar y paz en la familia. Porque eso representa espiritualmente la paz entre Akadosh Baruj Hu, que es el creador, y la Shejinah, que podemos verla como el pueblo de Israel, que se ve como el Zohar dice, que el pueblo de Israel, la Shejinah, es la presencia divina. Si están separados ellos, si no hay paz entre ellos, se genera problemas, juicio, daños de todo tipo. Por lo tanto, toda la Torá, todos los preceptos de la Torá son la unión entre la Shejinah y el Creador. Y ese es el secreto de la palabra Zan y del Salmos 23 antes de recitarlo. Y el Zan da 53, que es igual a la palabra Kel Hashem. Aleph Lamet Yud He Vav He, que es igual a la gematria E de la palabra Zan, 57. Y todo esto se afecta y se daña cuando el hombre mete otros dioses, que siempre que la Torah dice no sigas otros dioses, no pongas dioses extraños en tu corazón, todo eso es una alusión a la mala inclinación, que es llamada en la Torah como otros dioses. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre le da rienda suelta a sus deseos? Ya sea a raíz de que hace mucha actividad física, o ya sea a raíz de cualquier cosa, y decide ir por el placer. Ahora, ahí es donde viene la segunda porción, la segunda parte de esta parashá Ki Tetzé, que dice, si tienes un hijo rebelde que no escucha la voz de su padre y de su madre, dice, lo van a llevar a los ancianos de su lugar y van a decir, nuestro hijo es Ben Sorero Moré, es un hijo rebelde y no escucha nuestra voz, es un glotón y es un, podemos decir drogadicto modernamente, pero en los tiempos de la Gemara y en los tiempos de la Torah no existían las drogas, existía el alcohol. Es un glotón y es un drogadicto. Que el hecho de que el hijo se rebele en contra de sus padres, porque ningún padre está de acuerdo con que su hijo consume droga. La droga es un pecado de la Torah en base a esta parashá y en base a lo que dice la Torah. Que mira qué pasa cuando un hombre consume droga, se convierte en un glotón después de consumir eso. Se convierte en un Ben Sorero Moré. ¿Y qué dice la Torah? Que merece un hijo que se rebela en contra de sus padres, que te dieron alimento, que te salvaron la vida en muchas ocasiones, que te han cuidado, que son las personas que más le debes gratitud, que te trajeron al mundo. Incluso si no hicieron nada, si fueron los peores padres, aún así tienes la obligación divina del Creador que te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tú decides, Hasu Shalom, rebelarte en contra de ellos y consumes drogas y eres un glotón. O eres un alcohólico, que eso es lo que dice la Torah, ser un alcohólico. Pero podemos entenderlo también como una persona que consume cualquier sustancia que le altere su estado de conciencia. Todos los hombres de su ciudad los van a lapidar con piedras y va a morir. Y vas a remover el mal de tu nación. Entonces la Gemara dice, nunca ha existido, nunca un caso de un Ben Sorero Moré. Porque los padres aman demasiado a sus hijos y jamás van a entregar a su hijo, incluso si es así. Gemara Masechet Sanedrín, páginas 71a y 72a. Entonces, ¿por qué la Torah te va a decir una ley que no aplica para nadie? Esto es para que tú entiendas qué piensa el creador de un hombre o de una mujer que es malagradecido y que agarra un puñal y todos los días lo estaca en el corazón de sus padres y su madre haciendo lo contrario de lo que ellos le dicen. Y siendo entre comillas, un drogadicto y un glotón, que eso les trae vergüenza a sus padres. Cuando la persona es así, quiere decir que no es diferente a un animal, no tiene ninguna diferencia a un animal. Por lo tanto, es bien probable que termine siendo un criminal. Y la Torah viene a prever que ya sea un criminal.
¿Qué pasa si ya no tiene dinero para comprar su droga? Va a terminar él vendiendo droga o haciendo cualquier clase de crímenes, robando, etcétera. ¿Todo por qué? Por ser mal agradecido. Si tú amas a tus padres, el simple hecho de que tus padres estén en desacuerdo con eso, que eso no es, por cualquier forma que tú lo veas, consumir cualquier tipo de sustancia para generar felicidad o para vivir la vida, no tiene ningún beneficio, ni espiritual ni físico, al contrario. Te está poniendo en peligro tu vida, también te ha prohibido por eso, porque te ha prohibido poner tu vida en peligro según la Torah. Y cada vez que hace eso es un pecado de la Torah. Y si una persona vende droga, es considerado que está asesinando personas, porque lo está haciendo dependiente de algo. Y todo eso viene de un alma sedienta de espiritualidad que no sabe dónde beber esas aguas espirituales y tiene que ir a lo químico. Y tiene que ir a algo que le está trayendo siempre más mal que bien. Tiene que estar cada vez que lo hace incumpliendo la ley de la Torah. Y es como 5 pecados que hace en ese momento. Y el simple hecho de que no cumple con honrar a tu padre y a tu madre, que el Midrash dice que esa es la mitzvah más estricta de toda la Torah, una de las mitzvot más estrictas de la Torah. Vemos que esto es lo que dice el Creador, que repito, que todos los hombres de su ciudad lo apiedren con piedras y mueren. ¿Qué es eso? Eso puede ser un choque, eso puede ser una caída de un edificio, etcétera, etcétera. Entonces la Torah dice, vestimenta de hombre no se vea en mujer, y un hombre no utilice vestimenta de mujer, porque eso es una abominación hacia el Creador. Y de aquí vemos que mucha gente, hoy en día, Hashem Elahem, hombres que se vistan como mujeres, las mujeres que se vistan como hombres. Según la Torah está prohibido que una mujer utilice pantalones, porque eso, mira qué interesante, que en los años de los vaqueros, no sé cuánto, hace cientos de años atrás, las mujeres que eran criminales y que vivían la vida con los vaqueros del viejo oeste, matando, robando, bebiendo y teniendo relaciones, que eran criminales, ellas eran las únicas que utilizaban pantalones, porque constantemente tenían que estar peleando. Y hoy en día prácticamente todas las mujeres utilizan pantalones. Y eso está prohibido según la Torah. No se debe hacer. Igual un hombre que se viste como mujer, Hashem y Elahem, todo eso es una abominación en contra del Creador. ¿Y por qué todo lo que dice la parashá luego más o menos prohíbe el adulterio y prohíbe muchas cosas que hemos mencionado? ¿Por qué la manipulación siempre te quiere destruir en lo que más te afecta y en lo que más es determinante de la espiritualidad del hombre? ¿Dónde se para espiritualmente el hombre? Uno lo determina en cómo tiene relaciones, en cómo maneja su santidad, porque el yesod, eso se llama santidad. Y eso es lo que más ataca a la mala inclinación constantemente. Bien interesante también cómo la mente del ser humano funciona subconscientemente, que apenas ve cualquier alusión hacia la intimidad y hacia cualquier las cosas que tienen que ver con la intimidad, sin entrar en detalles, eso le atrae bien fuertemente, porque la mala inclinación afecta al subconsciente del ser humano también. Por eso en las propagandas constantemente te bombardean mujeres sin ropa o personas bien parecidas para llamar, o personas en general sin ropa, para llamar ese subconsciente que dispara automáticamente apenas ve algo alusión en esa la mala inclinación, hace que te sientas atraído a eso. Hice un shur que se llama ser esclavo del Creador. Ser esclavo del Creador, aparece la palabra S-E-X. El que entiende, entiende. S-X, que en inglés se refiere a la palabra para tener relaciones. Y ese video ha tenido bastantes vistas, 66 vistas, más que todos los demás prácticamente. ¿Por qué? Porque eso le dispara al subconsciente. Eso no lo hice adrede, obviamente. Ese era el título que puse. Y después vemos que es un video que ha tenido bastantes vistas, más de lo normal. ¿Por qué? Porque eso dispara al subconsciente, que todo lo que tiene que ver con eso, uno lo desea, uno lo quiere. Y así la propaganda nos lavan el cerebro y nos hacen querer y desear cosas que con los mensajes subliminales nos empujan hacia eso.
Y es bien interesante también que antes las películas de Disney, los dibujos animados, tenían constantemente ese tipo de palabras. A los niños le mostraban eso de una forma subliminal. ¿Por qué lo ponen de una forma subliminal que no se note a simple vista? Porque va al subconsciente. El subconsciente registra todo lo que no es importante, que tú no necesitas de ya para allá. Lo que la mente necesita automáticamente lo registra. Pero lo que es como basura va al subconsciente, pero en el subconsciente también te afecta la toma de decisiones. Por eso nosotros tenemos que cuidar los ojos, porque no nos estamos dando cuenta de cómo cada cosa que uno ve, eso está plantando una semilla que está afectando nuestra toma de decisiones y nos está empujando hasta en la parte de atrás de la mente, detrás de cámaras, en el subconsciente. Y Besrat Hashem, por el mérito de este Shiur Torah, que nos apeguemos al Creador, que estudiamos la Torah y que todas nuestras peticiones sean aceptadas para bien y para el servicio del Creador, Akadosh Baruj Hu. Amén. Que en Yerazón, Baruch Adonai Leolam, amén, amén.